A ver, este es un tema un poco denso, así que vamos por partes. Antes de introducir la definición de la transformada de Laplace, es necesario que se comprenda lo que es una transformación. Una derivada o una integral permiten transformar una función a otra al seguir un procedimiento determinado. Estas transformaciones se consideran lineales, ya que el resultado de la transformación de una combinación de n funciones será una combinación de sus transformaciones. Esto se cumple solo si existen las transformaciones de dichos elementos. Para el caso de las derivadas e integrales, la transformación se mantiene en el dominio de la función, es decir, si se deriva o integra en función del tiempo, el resultado también se encontrará en función del tiempo. Entonces, la transformada de Laplace también es una transformación lineal de una función, pero esta pasa del dominio del tiempo t al dominio de la frecuencia s. Este cambio permite simplificar las funciones transformadas para operarlas de forma algebraica en el dominio de la frecuencia s, disminuyendo la complejidad que existe en el dominio del tiempo. La definición de la transformada de Laplace es la integral definida entre 0 a infinito de la función f de t que estamos transformando, multiplicada por un elemento exponencial, el cual permite el cambio entre un dominio y otro. Y a ver, no hay que confundir una definición etimológica con una definición matemática. Cuando te preguntan ¿cuál es la definición de algo en matemáticas?, comúnmente piensas en palabras y tal vez balbuceas tratando de explicar un concepto que quizá no entiendes. Ahí está el problema, porque la definición matemática de algo se describe con matemáticas, no con palabras. La definición etimológica es la que usa palabras para describir algo. ¿Ahora se comprende la diferencia? Entender esto te ayudará a diferenciar las formas en las que puedes definir un concepto. Retomando el tema principal, conocer todo lo que te acabamos de decir es muy útil. Existirán ocasiones donde deberás resolver problemas de forma rápida, por lo que te recomendamos conocer las transformadas de Laplace más comunes. Pero también ten en mente que no todas las funciones pueden ser transformadas, ya que como ocurre con cualquier método en matemáticas, la transformación entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia debe cumplir con ciertas condiciones. Primero, la integral en la definición de la transformada no debe converger, es decir, debe existir la integral en el intervalo de 0 a infinito. O sea, si estamos transformando una función f de t, debe existir una función f de s que la pueda describir en el dominio de la frecuencia. Segundo, la función debe ser continua en todo el intervalo, o en su defecto, continua a tramos. Por ejemplo, al graficar la función, esta debería ser continua de 0 a infinito o tener diferentes comportamientos en múltiples intervalos que vayan de 0 a infinito, y todos estos comportamientos deben ser continuos en sus propios intervalos. Tal como ocurre con las derivadas e integrales, la transformada de Laplace también tiene su proceso inverso, y existen métodos matemáticos como la ecuación de Mellin para encontrar la transformada inversa de Laplace. Pero en casos prácticos es más simple encontrar la transformación inversa a partir de los resultados de una transformación directa. Como nosotros tenemos el jardín de niños trunco, vamos a utilizar un ejemplo intuitivo para demostrar cómo puedes calcular la forma directa e inversa de una transformada. Supongamos que existe el modelo matemático de la velocidad v de t de un cuerpo con una masa m que está en caída libre. El término k refiere al amortiguamiento viscoso del entorno donde cae el cuerpo, mientras que g representa a la aceleración gravitacional. Primero aplicamos el operador de la transformada de Laplace en cada uno de los términos de la ecuación. Mucho cuidado con esto, porque la transformación se debe hacer en las variables expresadas en el dominio del tiempo, por lo que las constantes que la multiplican se mantienen fuera del operador, ya que no cambian entre un dominio y otro. Pero en el caso de este término, al no existir una variable en función del tiempo, se opera la transformada de Laplace de un número 1 que multiplica las constantes. Como ya existen transformadas conocidas, podemos buscar en un libro de ecuaciones diferenciales los valores de la transformación de una derivada, de un número y de una función f de t. La transformación de los términos son los que ves en pantalla. También pudiste haberlos obtenido a partir de la definición de la transformada de Laplace, pero eso hubiera tomado bastante tiempo. Luego de esto se simplifican todas las constantes que se encuentran del lado izquierdo de la ecuación, para luego agrupar términos semejantes como la transformada de la función v de t, que es v de s. Esto nos lleva a factorizar términos para luego dejar todo en función de v de s. Esta sería nuestra transformada en el dominio de la frecuencia. Y aquí podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, definir la función de transferencia y estudiar la estabilidad del
del sistema, que la verdad a nosotros se nos hace algo inútil e ineficiente. Pero otra de las cosas que podemos hacer con el resultado es resolver la ecuación diferencial original. Para ello existen dos caminos. El primero es buscar una transformada inversa para los términos que obtuvimos. Sin embargo, puede que obtengas resultados muy complejos y que no encuentres la forma inversa en ningún libro o artículo científico. La mejor opción es segmentar el problema en pequeños problemitas más fáciles de resolver. En nuestro caso, como obtuvimos fracciones, podemos descomponerlas para encontrar su transformada inversa más fácilmente. Esta fracción es fácilmente invertible, ya que representa a la transformada de una función exponencial. Sin embargo, este otro término se puede simplificar al convertirlo en un problema de fracciones parciales. Es decir, al ser una fracción cuyo denominador es de segundo orden, se puede expandir en dos fracciones de primer orden. Esto es un problema que se resuelve con álgebra básica, así que vamos a asumir que sabes hacerlo. Recuerda que el objetivo es conocer los valores de a y b resolviendo la ecuación que se obtiene al simplificar el lado izquierdo de la igualdad. Esto nos lleva a una ecuación de primer orden, la cual se resuelve fácilmente si proponemos valores para s de tal forma que a o b se eliminen. En este caso, el valor propuesto elimina el término que multiplica a la constante a para encontrar el valor de b. Para eliminar la constante b, se propone otro valor para s y así se puede calcular el valor de a, por lo que la fracción original se descompuso en estas fracciones más simples, las cuales comparten un término común que se factoriza y así se simplifica el resultado. Al final, la transformada de Laplace original se pudo reducir a pequeños problemas más simples de resolver, por lo que ahora podemos calcular las formas inversas de todos los términos que están en función de s. El primero proviene de transformar un número 1 desde el dominio del tiempo, por lo que la forma inversa del término señalado será igual a 1. Por otro lado, estos dos términos son iguales y provienen de transformar una función exponencial. Entonces, la forma inversa de nuestro resultado nos lleva a la solución de la ecuación diferencial que transformamos inicialmente. Y esto es el procedimiento a seguir para resolver una ecuación diferencial utilizando la transformada de Laplace. Quizá puede ser muy largo y tedioso, pero es altamente efectivo ya que permite considerar a las condiciones iniciales desde el inicio del análisis. Estas se mantuvieron como un valor constante sin importar el paso que estuviéramos haciendo en el procedimiento. Entonces, ahora ya sabemos utilizar la transformada de Laplace, así que podemos estudiar la estabilidad de un sistema dinámico a partir de su ecuación diferencial. Y como dijimos antes, a nosotros no nos gusta usar esta herramienta para esos fines, pero igual es importante conocerla para aprender los conceptos básicos de estabilidad antes de comenzar con la teoría de Lyapunov. Sin importar que esto no es de nuestro agrado, nosotros estamos abiertos a resolver tus dudas, así que por favor siente la libertad de escribirnos a través de la plataforma, por nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.